Muy buenas noches, mi nombre es Ibsen Panaifo de la Cruz y el presente trabajo corresponde al curso de Bionegocios Internacionales a cargo del docente Félix González Polar. Como primer punto, voy a hablar acerca del Protocolo de Kioto. Este protocolo compromete a los países industrializados a poder estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, y es que establece metas vinculantes para la reducción de las emisiones de estos gases para 37 países industrializados, además de la Unión Europea, reconociendo de esta manera que son ellos los principales responsables de que las emisiones de estos gases se encuentren en niveles completamente elevados y que hay actualmente en la atmósfera y que son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. En ese sentido, el protocolo tiene el principio de responsabilidad común, pero que de cierta manera esté diferenciada. Pero, ¿en qué consiste el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas? Este principio ya venía enunciado en la CMNUCC, que es la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero que en este protocolo alcanza su máximo desarrollo. Y es que este principio existe ya que los estados han contribuido en distintas maneras a la degradación del medio ambiente. Por eso se fija un sistema de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que solo afecta a los estados desarrollados. Es importante mencionar que este principio hace que los estados que están en economías en vías de desarrollo no tienen compromiso de reducción para estas emisiones. También es importante hablar acerca del Acuerdo de París, y se plantean cuatro objetivos. Número uno, informar sobre la importancia de este fenómeno. Como segundo objetivo, estudiar los instrumentos internacionales que han abordado el cambio climático. Tercero, analizar los objetivos establecidos en los principales instrumentos para finalmente valorar las soluciones aportadas, si es que de cierta manera han sido suficientes o en todo caso se han quedado en el camino. A diferencia del Protocolo de Kioto, todos los firmantes del Acuerdo de París tendrán que presentar planes de mitigación, y aún así esos planes son voluntarios. Es decir, que cada país o cada estado se fija la meta que estima más oportuna. Además, se proclamó como un acuerdo histórico por involucrar a todos los países y ser, de cierta manera, el acuerdo más ambicioso en cuanto a metas de temáticas en cuanto a reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Además, se establece la obligación de reunirse cada 5 años para poder fijar objetivos cada vez más ambiciosos. Los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Hay un desafío prioritario que constituye un fenómeno global, hablando específicamente del cambio climático, ya sea por sus causas como por sus efectos. Y esto requiere de una respuesta multilateral basada en la cooperación entre todos los estados del mundo. ¿Qué se entiende por cambio climático? La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático nos dice que el cambio climático como tal se entiende del cambio de clima atribuido de manera directa o indirecta a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y que además suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempos comparables. Finalmente, hablar sobre la guía para el cálculo de la huella del carbono. Se entiende como huella de carbono a la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos, ya sea de manera directa o indirecta, por un individuo, una organización, algún evento o por un producto como tal. Y es que se plantean dos posiciones, la huella de carbono de la organización y la huella de carbono del producto. Para el primer caso se mide la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos de manera directa o indirecta y que provienen del desarrollo de la actividad específica de alguna organización o de algún ente.
comercial. Finalmente, la huella del carbono del producto mide todos los gases emitidos durante todo el ciclo de vida, precisamente de este, desde el momento en que se extraen las materias primas, pasa por el proceso de fabricación, de distribución, hasta la etapa final de su vida, que constituye las etapas de depósito, de reutilización y hasta de reciclado. En una aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono consiste básicamente en aplicar la siguiente fórmula. Huella de carbono es igual a dato actividad por factor emisión. El dato de actividad es básicamente el parámetro que define el grado o el nivel de la actividad generadora de estos gases. Por ejemplo, la cantidad de gas natural utilizado para efectos de calefacción, mientras que el factor emisión supone la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad de este parámetro visto en el punto anterior, dato de actividad, y que estos factores varían en función de la actividad que se realice en ese momento. Por ejemplo, en relación a la actividad descrita anteriormente, ¿no? Que es el consumo de gas natural para la calefacción, el factor de emisión para el año 2017 sería 0,202 kilos de CO2, dióxido de carbono, en esas mediciones de gas natural. Como resultado de esta fórmula, obtendremos cantidades en distintas unidades de medida, gramos, kilogramos, toneladas, etcétera, pero se determina siempre bajo este concepto de dióxido de carbono equivalente. Eso sería todo. Muchas gracias.